Es momento de una entrevista muy, pero muy importante. Vamos a hablar ni más ni menos que con el historiador Alejandro Olmos Gaona, muy conocido historiador argentino dedicado al estudio de la deuda externa. Es hijo de otro conocidísimo investigador de la deuda argentina, Alejandro Olmos, que ambos, padre e hijo, compartieron la misma temática. Así que, bueno, es querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina. Alejandro Olmos, te saludan Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Muy bien, les agradezco la llamada. Es un placer saludarte, Alejandro. Igualmente. Vos sabés perfectamente que es muy poca gente la que ha podido entender medianamente qué es este monstruo de la deuda externa, y que es un monstruo con todas las letras, porque se mueve, porque tiene movimientos, porque no queda quieto, porque va cambiando sus números, porque no podemos desprendernos nunca. Pareciera que va a ser para siempre este problema. Y que entiendo que es una herramienta para que poderes internacionales nos tengan sometidos. Eso va a ser un placer escucharte. Bueno, lo que sí es cierto y lo lamentable es que después que se fue la dictadura militar, que endeudó descomunalmente al país, ninguno de los gobiernos constitucionales haya querido enfrentar el problema de la deuda de una manera distinta. Primero, los congresos nunca quisieron investigarla. Segundo, siempre se limitaron a pagarla y a refinanciarla, pero enfrentar la deuda discutiendo, impugnando, parece que eso no estaba en las previsiones de nadie. Y es así que esa deuda original de 45.000 millones, después de 40 años, ha llegado hoy a la escalofriante cifra de 400.000 millones de pesos, perdón, millones de dólares, tal el último informe de la página web del Ministerio de Economía de la Nación, habiéndose pagado en esos 40 años una suma equivalente a la que vemos hoy. Yo me acuerdo que la doctora Fernández de Kirchner en el 2013, en su apertura de sesiones del Congreso Nacional, dijo: en 10 años hemos pagado 190.000 millones. Está hablando del 2013. Seguimos pagando, y además, con la llegada del célebre señor Macri, nos endeudamos de una manera como había pocos antecedentes en nuestra historia. Entonces, es decir, esa deuda, como vos decías recién, ha seguido. El actual gobierno la ha incrementado de una manera notable. En el último año, de marzo del año pasado a marzo de este año, aumentó la deuda en 21.000 millones de dólares. El mes de marzo solamente la deuda creció 3.600 millones de dólares. Y ojo, son cifras que surgen de la página web del Ministerio de Economía, no son invento mío. Uh-huh. Alejandro, fuiste asesor también de Rafael Correa en Ecuador, investigando y realizando un importantísimo documento para dirimir si era legítima o no esa deuda. Concluiste con que era ilegítima, y parece no ser solo un mal argentino. Estás observando que es un mecanismo, un modus operandi de gobiernos que nos quieren realmente sometidos a toda la región. Claro, porque la deuda es un sistema para condicionar, para ajustar, para someter a través de los préstamos, a través de la notable colaboración del Fondo Monetario para que eso se produzca. Y eso ha pasado en la Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. Claro, es decir, el único país que enfrentó la deuda de otra manera fue Correa. ¿Por qué? Porque Correa dijo: vamos a investigarla, a ver qué es lo real que debemos y qué es lo ficticio. Y ahí se pudo discriminar efectivamente que la mayor parte de la deuda era un verdadero fraude, y entonces Correa procedió de otra manera. En la Argentina jamás se investigó la deuda. Y hay otro detalle que precisamente ayer preparé un informe para un diplomático amigo sobre algunas opciones de lo que podría ser por la deuda. Una de las cosas porque que la deuda no se habla, que la deuda no es, excepto para negociarla y pagarla, como lo ha hecho el ministro Guzmán y ahora lo está negociando el ministro Massa. Es decir,
uno de los elementos fundamentales para que la gente no conozca los mecanismos de la deuda, lo que pasó con la deuda, es que la dictadura de militar, la mitad de la deuda que dejó era deuda de empresas privadas, pero no empresas privadas que desaparecieron, empresas privadas que siguen vigentes hoy. Las grandes empresas argentinas y extranjeras que operaban y siguen operando hoy, que hablan contra los gobiernos, que hacen lobbies, que piden montones de cosas, le dejaron un muerto a la Argentina en 1984 de 23.000 millones de dólares, que a cifras de hoy, según me contaba una de las inspectoras del Banco Central que hizo la auditoría de esa deuda en el primer año de Alfonsín, en cifras de hoy llega a los 190.000 millones. Jamás ningún gobierno constitucional le reclamó a esas empresas que devolvieran la plata, porque además no se trataba de deudas reales. Es decir, cuando un Estado se hace cargo de la deuda de una empresa, y puede ser porque la empresa puede ir a la quiebra, tiene dificultades, puede dejar gente en la calle. En este caso no, eran operaciones mayormente ficticias, que la hicieron personajes como Franco Macri, padre del que fue presidente, con todo su grupo de empresas, Iveco Americana, Fiat Sebel, Sogma, y después todo lo que se te ocurran, Techin, Papel Prensa, Yuyar, Celulosa, las empresas de la ciudad de Fortabá, etcétera, Renault Argentina, Ford Motor, una larga lista que inexplicablemente en 40 años de vida constitucional jamás se le reclamó a esos señores que volvieran la plata. Y creo saber quién fue el cerebrito que hizo efectivamente desde el Estado esa transformación, ¿no? Absorber la deuda privada y transformarla en pública, o sea, que la paguemos todos. Creo saber quién fue el cerebrito que estuvo ahí. Fueron 3 cerebritos. El primero fue el doctor Egidio Yanela, el segundo, el doctor Domingo Cavallo, y el tercero, el doctor Julio González del Solar, 3 presidentes del Banco Central. Pero el inspirador de ese mecanismo fue precisamente Domingo Cavallo, que él ahora lo niega, pero en un libro que escribió lo dice categóricamente. Pero claro, es decir, Domingo Cavallo además, que fue el que manejó la política económica del 92 en adelante, hasta que se fuera, y volvió como el gran salvador de la patria del 2001, y nos encajó un megacanje de títulos que significó un crecimiento desmesurado de la deuda. Todavía sigue dando cátedra, hablando lo que habría que hacer y todo lo demás, y ayer casualmente en la Facultad de Ciencias Económicas, en un seminario que organicé y que hablé yo y el fiscal federal Federico Delgado contaba precisamente que el juicio por el megacanje, donde podrían haber ido en cana Cavallo, Daniel Mars, el Liendoff y todo el grupo que manejaba la política económica del 2001, y se terminó y salió mal. ¿Por qué? Porque, bueno, no se activaron los tiempos, dejaron que el juicio languideciera, y después, cuando uno de los que había iniciado el juicio, denunciando esto, dijo que bueno, que no tenía demasiada certeza de que se hubiera operado con mala fe o con negligencia, como siempre. Es decir, siempre están los poderes presionando, controlando, amenazando, y bueno, y así zafan los delincuentes. Vos te dedicaste a investigar, estudiar la deuda externa, y también le agregás a eso una solución, acompañás con un camino que vos observás como para poder sacarse de encima esta deuda externa, o tu trabajo llega hasta la investigación y denuncia. No, mirá, yo soy historiador y mi trabajo tiene que ver con la historia de la deuda, pero claro, no hacemos nada con decir está todo mal y no ofrecer algún tipo de salida, porque yo he trabajado largamente en eso, que fue una de las propuestas que hicimos al presidente del Ecuador. Sí. Yo en el Ecuador fui miembro de la Auditoría de la Deuda y después miembro de la Auditoría de Tratados Bilaterales para mostrar lo que significaban los tratados bilaterales de inversión. En este caso, y esto yo se lo propuse en el 2012 a la señora de Kirchner a través de una larga carta que le envié y a través de mi actuación como asesor en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, es que acá habría que hacer un combo de cosas. Primero, investigarla. Es decir, hay una investigación en la Justicia Federal que lleva exactamente 40 años, 41 años, porque mi padre cuando inició la denuncia, la hizo en abril del 82, donde hay
miles de papeles, documentos, informes, pericias que muestran todo ese proceso delictivo. Y una comisión del Congreso podía utilizar todo ese material como base para hacer un relevamiento completo de la deuda, que es la plata real que llegó y se empleó en cuestiones importantes para el pueblo argentino, y que es la plata que mayoritariamente que fue producto para seguir pagando y pagando y pagando y refinanciando. Eso por un lado. Por otro lado, habría que hacer lo que ningún gobierno ha hecho, especialmente los dos últimos ministros, Martín Guzmán y Sergio Massa, un censo obligatorio de acreedores para ver quiénes son los tenedores de los títulos. Porque cuando en el 2020 Guzmán negoció con los fondos de inversión, con BlackRock, Ashmore y todo ese grupo, es decir, ahí se negoció con fondos que tienen títulos pero que nadie sabe de quién son. Y la Fiscalía Federal número 6, que encabeza el doctor Delgado, había podido detectar a través de una prolija investigación, pero muy limitada, porque los funcionarios judiciales decentes nunca se dan los recursos que necesitan, pudo determinar en el año 2021 que tenían títulos de la deuda Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Macri, Santiago Bausini, secretario de Finanzas de Macri, Luis Caputo, ministro de Economía, de Finanzas, y después presidente del Banco Central, también títulos de la deuda. Otros funcionarios del Ministerio de Economía. Es decir, como funcionarios emitían bonos, pero además los compraban teniendo información privilegiada. Esa investigación que hizo Delgado la pasó al juez, y el juez la mira, no saca. Entonces, claro, si no se hace eso, no podemos saber los reales tenedores, porque cuando se acordó en el 2020, salieron a festejar todos, La Nación, Clarín, los ministros endeudadores, Prat-Gay, Duhovne, porque claro, seguramente tienen títulos de la deuda como la deben tener los grandes empresarios, los grandes dueños de medios. Entonces, cuando se acuerdan estas cosas y se arreglan, felices porque saben que no van a tener problemas. Y otra de las cosas que había que hacer es llamar a todos los empresarios privados que estatizaron la deuda en el 82, estatización perfeccionada en el 85, presidencia Alfonsín, y decirles, señores, el Estado ha pagado por ustedes tales sumas de dinero, se ha comprobado, y vamos a profundizar la investigación, que gran parte de esas sumas no correspondían a deudas legítimas, pero en el supuesto que correspondieran a deudas legítimas, como el Estado ha pagado deudas que son de las empresas, que indudablemente son empresas que tienen enormes recursos, que fugan capitales, etcétera, etcétera, empiecen a devolver la plata. Con ese combo, yo te diría que el sector externo quedaría tremendamente solucionado. Pero claro, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a enfrentar a Techin, a Renault, a Ford? ¿Quién se anima a enfrentar a estos grupos empresarios? No, se negocia siempre con ellos, se aceptan lo que piden, y así estamos. Recordarás el golpe, creo que fue un golpe, me vas a ayudar, Alejandro, creo que fue un golpe policial el que sufrió Rafael Correa, donde lo maltrataron y fueron horas muy complicadas en Ecuador, donde no se sabía bien qué iba a pasar con el presidente Rafael Correa. Recuerdo los empujones, recuerdo cómo lo trasladaban, recuerdo a fuerzas de seguridad absolutamente convulsionadas en Quito. ¿Eso tenía que ver, ese intento de golpe de Estado contra Rafael Correa, tenía que ver o tiene un hilo conductor con que él quería ir al hueso para saber qué había pasado con esa deuda? Mira, eso ocurrió en el 2010, y cuando Correa ordenó la suspensión de los pagos de la deuda, claro que hubo un gran conflicto, porque a los acreedores no les interesa que no les paguen, sino que se siga negociando, siga endeudando. Lamentablemente, cuando el presidente suspendió los pagos y me pidió que yo le informara al país los resultados de la auditoría, nosotros recorrimos todo el espinel latinoamericano, hablamos con Hugo Chávez, con Evo Morales, con el gobierno de Lula, con el gobierno argentino en el 2008, para conseguir un apoyo generalizado a lo que pensaba hacer Correa. Lamentablemente no hubo ningún apoyo, excepto una declaración que se firmó en el ALBA, en Caracas, el 26 de noviembre del 2008, apoyando lo que había hecho el Ecuador, pero nada más que eso. Entonces, Correa se vio en enormes dificultades, porque enfrentar al JP Morgan, al Citibank y a los bancos más poderosos del sistema
no es fácil, y menos un país que es 12 veces más chico que la Argentina, que lo único que exporta son petróleo, flores y camarones, y entonces le resultaba muy difícil sostener eso de no voy a pagar nada. Y negoció y pudo pagar nada más que el 30% de lo que le reclamaban. Por supuesto, todos los acreedores aceptaron porque sabían que si esto iba a los tribunales de Nueva York, además de ser un escándalo, se iba a probar todo el proceso fraudulento. Pero claro, los acreedores no quedaron conformes. Primero pidieron que la auditoría de alguna manera no se mencionara más. Y en segundo lugar, empezaron a crearle problemas al presidente que se suscitaron en el 2009 y que tuvo eclosión en el 2010. Lamentablemente, esto yo no puedo saberlo, a pesar de tener relación con el presidente, pero algo cambió. Y a partir de ahí, Correa empezó a cambiar, empezó a endeudar de nuevo al país, empezó a firmar los mismos bonos que había firmado los gobiernos que él había criticado, pidió la amnistía para uno de los hombres más corruptos del Ecuador. Es como si alguien, probando los delitos de Cavallo, pidiera la amnistía para Cavallo, y Correa cambió sustancialmente toda su política sostenida en el 2008, en el 2009 y en el 2010. Yo no sé si lo amenazaron, si lo apretaron, porque lo que vos me contás que se vivió en el 2010, es decir, fue muy violento. Yo me acuerdo que estaba viendo televisión y lo vi en ese momento el ministro con el de la política, mi amigo Ricardo Patiño, ensangrentado, y dije, esto no es simplemente una rebeldía policial convencional. Aquí se está moviendo otra cosa. Y bueno, y así pasó, ¿no? Que el Ecuador terminó con la gestión de Correa, perdió una elección en el 2013 en las principales alcaldías del país. Es decir, la gente empezó a sufrir de nuevo consecuencias de todo lo que empezaba a vivirse. Designó como, de alguna manera, su heredero a Lenín Moreno, un sinvergüenza que trató de que volviera todo para atrás. Y bueno, y ahí están las consecuencias con el actual presidente. Alejandro, supongamos que te convoca el próximo presidente argentino, ¿no? Supongamos que es de signo popular, ¿no? Y te convoca y dice, vamos a fondo con esto. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Dónde tienen que estar los apoyos de un presidente que toma esa decisión tan firme sabiendo que va a pasar por una trituradora? ¿Qué le recomendás? Claro, lo que pasa es que, mira, cuando Correa decidió hacer la auditoría, era primero porque se lo pidieron los movimientos sociales, y en segundo lugar porque tenía un enorme apoyo popular. Y yo creo que si un presidente asume y dice, señores, el tema de la deuda se acabó, yo creo que el apoyo popular sería enorme. Sin ese apoyo es absolutamente imposible diseñar una política. Y las dos primeras cosas que tendría que hacer es decir, señores, vamos a auditar la deuda pública, vamos a negociar en condiciones diferentes, vamos a terminar con esto de que cualquier bonista nos ejecuta en Nueva York o en Londres, porque hemos renunciado a la soberanía de nuestro país. Esto se va a cambiar. Habría estas decisiones que te comenté hace un rato, de un censo obligatorio de acreedores, porque claro, ahí los acreedores verían que, bueno, esto va a ser descubierto, ¿qué vamos a hacer? Y sí, indudablemente no se van a quedar tranquilos, pero cuando tenés apoyo popular, cuando el pueblo se moviliza y cuando además podés mostrar claramente al país que se ha violado la ley, pero no a través de los no, a través de elementos concretos que están actualmente en la justicia, entonces ahí yo creo que la cosa empezaría a cambiar. Y te doy un ejemplo que para mí es relevante. Sí. ¿Cómo es posible que la Argentina haya contratado como abogados externos en Estados Unidos a un estudio de abogados llamado Cleary, Gottstein y Hamilton, contratado en 1989 por el presidente Menem, y haya sido recontratado por todos los gobiernos constitucionales, sin excepción, hasta el día de hoy? Abogados que además han sido consejeros, asesores y lobistas de los principales bancos acreedores de la Argentina. Eso pasó en el Ecuador, y cuando le informé al presidente Correa quiénes eran estos sujetos, inmediatamente se revocó el contrato que tenían. Entonces, claro, es decir,
Otro de los elementos es que el procurador del Tesoro de la Nación, actualmente es el doctor Zanini, antes era el doctor Sarabia Frías, antes Sarabia Frías Carlos Balbín y varios, es decir, en general han sido instrumentos de los grupos económicos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se firma unos contratos de estas operaciones enormes, se cita la opinión del procurador del Tesoro. Siempre recuerdo, en 1992, cuando se hizo el Plan Brady, la opinión del procurador fue dictada por los abogados de los bancos acreedores. La enviaron a la Argentina, la tradujeron al Ministerio de Economía, la enviaron a la Procuración, y el procurador, que en ese momento era el doctor Alberto García Lema, se limitó a firmar lo que le exigían los acreedores. Entonces, claro, cuando en un país las cosas funcionan así, marginando a la ley, y bueno, las consecuencias están a la vista. Tiendo a pensar que en la medida en que cualquier referencia política que alcanza un grado tan importante como es la primera magistratura, y estoy pensando en las experiencias continentales, es como que advierten que no se puede avanzar con la celeridad que uno se propone en los inicios, y se da cuenta que está dura la muralla, ¿no? Que duele cuando uno se pega el golpe con poderes que a veces uno empieza a comprender que no va a poder controlar. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Dilma Rousseff, que comenzó a cerrar acuerdos con sectores de derecha para la coalición, para llegar al gobierno. Después terminaron comiéndosela con un golpe parlamentario. Castillo en Perú, Rafael Correa con la experiencia que me contás, Evo Morales, ¿no? Ahora con la aparición de Lucho Arce, están también en cuestiones de tensión política interna. En la Argentina ocurre también lo mismo. Es así, terminan comprendiendo que no es tan fácil arribar a un ideario como el que vos estás planteando. ¿Sabés lo que pasa? Terminan mal porque hacen lo que no deberían hacer, que es negociar. Vos con esta gente no podés negociar. Lo que pasa es que tenés que transparentar cómo actúan. Al transparentar cómo actúan, los ponés en evidencia, y ellos ante eso, ¿qué van a hacer? Yo me acuerdo que cuando presenté el informe del Ecuador, me llamó unos abogados del JP Morgan para decir cómo arreglamos esto, porque había que arreglarlo de alguna manera. Es decir, por eso la condición fue que la auditoría quedara silenciada, porque dentro del sistema, que un país ponga en evidencia cómo lo están defraudando. Pero claro, nuestros gobiernos, como no han investigado, como no han hecho ninguna transparencia de lo que ha pasado, se limitan a refinanciar. Y ahí pierden. ¿Por qué? Porque no le dicen al acreedor: señores, esto que ustedes han hecho es un delito y nos vamos a llevar a la justicia, no solo en la Argentina, sino en el exterior. Y cuando a veces me dicen que en el exterior esto no va a pasar nada, yo me acuerdo que uno de los grupos de abogados que vimos en el Ecuador antes de la decisión que iba a tomar el presidente, es un estudio de abogados que fue abogados de Cuba y de Venezuela en su momento. Me acuerdo que me dijeron: nosotros en Estados Unidos tuvimos un resonante éxito en la Corte Suprema a favor de Cuba contra empresas norteamericanas. Pero claro, en todas estas cosas que circulan, no se puede porque esto lo maneja el gobierno de Biden y antes de Trump. No es cierto. Es decir, en la Corte Suprema hay gente de un sector y de otro sector, pero en general son juristas que se manejan con gran grado de responsabilidad, porque el pueblo norteamericano, que por supuesto no es un pueblo es como cualquier otro pueblo, más allá de sus particularidades, es decir, no toleraría que un juez dijera que lo que es blanco es negro. Pero claro, cuando acá estás en una posición de debilidad, cuando crees que no vas a poder, cuando crees que no hay otra alternativa, y bueno, pasa esto. Yo, que soy historiador, el otro día estaba preparando una charla sobre todo el proceso de la Guerra de la Independencia, y pensaba, si los asesores de nuestros actuales gobernantes hubieran asesorado al general San Martín, y se hubiera quedado en su casa, casado con su rica mujer, Remedio de Escalada, hubiera seguido una carrera burocrática, y nosotros hubiéramos seguido bajo el dominio español. Porque la relación de fuerza le hubiera dicho: no, general, usted cruzar la cordillera de los Andes, enfrentar al Imperio Español, esto es un disparate. Lo mismo le hubiera pasado a Bolívar. No,
¿Cómo usted va a recorrer 100.000 kilómetros cuadrados, 100.000 kilómetros de territorio? ¿Va a tratar de derrotar al enemigo? No, un disparate. Y sin embargo lo hicieron. Es decir, lamentablemente nuestros países en este momento no tienen conciencia de lo que se logró en su historia. Y bueno, acá con elementos precarios rajamos a los ingleses de 1806 y 1807. Por supuesto que estamos en otro mundo totalmente interconectado, con otras presiones, con otras movidas, pero ¿cuál es la otra solución? Quedarse así y seguir viviendo como vivimos, con un dólar a 418 pesos, con 40% de pobres, con montones de indigentes por todos lados, con problemas de todo tipo y con gobiernos que cultivan el doble discurso. El doctor Fernández en el 2020, en plena pandemia, que significó una tragedia para la Argentina y para el mundo entero, dijo: vamos a privilegiar la salud sobre la economía. Mandó un proyecto al Congreso, la ley de presupuesto del 2021, donde había 350.000 millones de pesos para salud y educación y 650.000 para el pago de la deuda. Entonces, cuando se miente de esa manera, se enmascaran las cosas. ¿Y cuál es la solución? Y bueno, no, seguir estos caminos donde un país que podría haber tenido una situación distinta se está en un proceso de cadencia cada vez más acelerado. Alejandro, quiero agradecerte estos valiosísimos minutos que nos estás dando aquí en Radio Lateral. Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona, un importantísimo historiador que investiga la deuda externa argentina y que ha tenido experiencias en la región también realizando el mismo trabajo. Yo imagino, Alejandro, que muchos te habrán, entre comillas, apurado, ¿no? Diciéndote: mira, la praxis política, vos podés investigar mucho, pero la praxis política es otra cosa. Si te sentaras acá donde estoy yo, verías que no es tan fácil. Pero vos también tenés una herramienta para responderles, y es la praxis política que en algún lugar del mundo se ha practicado con éxito y que seguramente te permite a vos decir: ¿ves? Esto que hizo tal país en tal época, eso es lo que yo estoy diciendo que tenemos que hacer en la Argentina. Claro, porque yo me senté, es decir, yo asistí a las reuniones de gabinete con el presidente Correa, porque debo reconocer que él siempre privilegió todo lo que yo estaba haciendo, y además de haber participado en reuniones de gabinete, haber recibido las presiones, haber hablado con el abogado del JP Morgan, yo sé los puntos que calzan y cómo enfrentarlos, sé las debilidades que tienen, porque si no conociera eso, diría: no, mejor me dedico a otra cosa. Es decir, ¿qué te puedo decir? No sé, no voy a perder tiempo en algo que es insolucionable. Claro. Es decir, yo sé que se puede hacer, lo que pasa es que hay que tener voluntad de hacerlo, y yo creo que el pueblo argentino, a cualquier jefe de Estado que decidiera hacer algo distinto, dicen que Alberto Einstein decía: cuando hacemos las mismas cosas, obtenemos los mismos resultados. La Argentina, con la deuda, viene haciendo lo mismo desde 1983 hasta hoy. Quizás la única excepción fue el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, donde, si bien yo he criticado la forma en que se hizo eso, la deuda bajó algo, no lo que dicen que bajó, y por lo menos hubo una posición distinta con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. Pero después volvimos de nuevo a la rueda de seguir endeudándonos, y no hay forma, pareciera, de salir de esto. Yo lo escucho al ministro Massa, que en ningún momento dice: señores del fondo, ustedes son responsables por esto, por esto, por esto y por esto. El presidente habla contra el fondo, pero permite que su ministro negocie con el fondo. Entonces, claro, yo pienso que pensarán: en la Argentina están locos, el presidente critica al fondo, después va a Estados Unidos, habla con Biden a los efectos que él influya en el fondo para que nos den más plata y los ajustes no sean tan violentos. Es decir, así operan. Entonces, claro, si ven esas debilidades, si ven que por un lado bla, bla, bla contra el fondo, pero por el otro lado vamos a tirarle la manga, ¿y qué pueden pensar? Decir: no, estos países cada vez son más débiles, cada vez los podemos manejar y controlar más, y a esto se suma la enorme cantidad de errores cometidos en política de hidrocarburos, en política minera
y bueno, todos los que estamos viendo en este momento. Hay causas que son muy, muy caras a los sentimientos de los argentinos. Y pienso, ¿no? Las causas de delitos de lesa humanidad ha sido algo que en la Argentina, por ejemplo, no se ha discutido más. Es necesario que se practique y que se lleve adelante y que se avancen en todas las causas. España, por ejemplo, no se animó a hacerlo. Hablamos causa Malvinas, también. Muy cara a los sentimientos de los argentinos. Y si hablamos de deuda externa, yo creo, y en esto me pliego absolutamente a lo que estás diciendo, si un gobierno toma al pueblo argentino en su totalidad como apoyo para avanzar en la auditoría de la deuda externa, creo que el pueblo lo va a acompañar. No, además de esto que vos estás planteando, ayer el fiscal Delgado, precisamente, que es el fiscal de la causa de la deuda, decía, señores, ¿cómo es posible que se haya hecho una política de derechos humanos diferente y respecto a la deuda no haya pasado por tribunales ninguno de los HDP que nos endeudaron? Y a esto agrego que cuando lo digo, yo sé que a mucha gente le molesta, por eso yo recibo tiros del Frente de Todo por un lado y del PRO y Cambiemos por el otro. ¿Cómo es posible que en el año 2023 tengamos una estructura legal que condiciona la economía del país, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz? ¿Cómo es posible que leyes de la dictadura no solo hayan seguido vigentes, sino hayan sido ratificadas por el Congreso Nacional en el año 2013 y 2014? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Es una locura o no es una locura? Gracias, Alejandro, por este tiempo, gracias por estos minutos y bueno, nada, ojalá tenga asidero este mensaje que vos estás llevando permanentemente para quienes prestan el oído y quienes están dispuestos a escuchar, y ojalá encontremos gente con el coraje como para enfrentar a estos sectores que ya nos explicaste muy clarito. Son muy complicados, pero hay llaves para desactivar esta bomba que nos han implantado en el país. Exacto, les mando un abrazo grande. Hasta pronto, Alejandro, gracias. Hasta pronto. Bueno, ni más ni menos que con Alejandro Olmos hemos conversado, historiador argentino dedicado absolutamente al estudio de la deuda externa. Alejandro Olmos Gaona pasó por Radio Lateral.